Hola, soy Alex Cosillo, el pastor de la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock. Bienvenido a esta emocionante experiencia de ser parte activa de la misión de Dios aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, Georgia, hasta llegar a lo último de la tierra. Y quiero invitarte a tomar con seriedad el desafío del Señor Jesús de ser un adorador que glorifica a Dios y da a conocer el Evangelio para que el mundo sepa y pueda adorar y dar gloria a Dios. En este módulo estamos estudiando 4 lecciones que son el fundamento para edificar una iglesia que vive en misión local y global. Recuerda, número 1, Dios y su misión. Lección 2, Dios y su mundo. Lección 3, Dios y su iglesia. Y la 4 es Dios y usted. En la lección 1, Dios y su misión, aprendimos que Dios es el centro de todas las cosas y Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan por medio de Jesucristo y le adoran. En el Nuevo Testamento, Dios llama a Abraham para hacer bendición a todos los pueblos. Dios llama a Israel para hacer bendición a todos los pueblos. En el Nuevo Testamento, Dios se hizo hombre en Jesús para bendecir a todos los pueblos y Jesús establece a su iglesia y la comisiona para bendecir a todos los pueblos. En la lección 2, Dios y su mundo, aprendimos que hay 7 billones de personas en el mundo y todos tienen necesidad del Evangelio, pero para 2.9 billones de personas el Evangelio no está accesible. Vimos también 3 perspectivas en cuanto a los pueblos del mundo. Dios no ve países, sino ve grupos étnicos. Dios ve grupos étnicos alcanzados, donde el Evangelio es accesible, y los no alcanzados, donde el Evangelio no está accesible. Y 3, Dios ve a los grupos étnicos no alcanzados como adoradores en potencia. Vimos además que el propósito más importante de cada creyente es adorar a Dios. Cumplir así el gran mandamiento de amar a Dios, porque nuestro amor, nuestra pasión por Dios aumentará la compasión por las personas. Y nuestra adoración a Dios nos motiva a compartir nuestro testimonio. Ahora vamos a continuar con la lección 3, Dios y su iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todas las etnias del mundo. Cada iglesia local es el instrumento principal de Dios para llevar a cabo su misión. Jesucristo estableció su iglesia como lo hemos visto en Mateo 16. En esta lección vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. La iglesia es universal, pero también la iglesia es local. Ya hemos visto, y es muy importante que recordemos que Jesucristo comisionó a sus seguidores, es decir, a sus discípulos, para ir y hacer discípulos en todas las etnias del mundo. La iglesia es responsable de cumplir esta misión. Sin embargo, a veces el término iglesia es muy ambiguo. Puede ser que algunos piensen que la labor de llevar el evangelio es de los misioneros, del pastor, del ministerio de evangelismo. Cuando pienso en la gran comisión que Jesús dejó a su iglesia, recuerdo un relato popular que dice: había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podía haber hecho. Si no establecemos claramente qué es la iglesia y quién debe hacer la labor de hacer discípulos compartiendo el evangelio, todo el mundo seguiremos pensando que alguien va a compartir el evangelio y cuando nadie lo esté haciendo, todo el mundo culparemos a alguien de que nadie lo hizo, lo que todo el mundo debíamos hacer. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. En la Biblia, cuando se habla de la iglesia, se puede referir a ella en su naturaleza universal o local. La iglesia universal se refiere a todos los creyentes en Jesucristo de todas las épocas en todas las partes del mundo. Por ejemplo, Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia. Pero la iglesia también puede ser local y se refiere a un grupo de creyentes en Jesucristo que se reúnen desde en una casa privada, como en Romanos 16:5 dice, saluden a la iglesia que se reúne en su casa, hasta un grupo de cientos de miles de personas que se reúnen en un lugar para adorar a Dios.
La iglesia local es el instrumento de Dios para llevar a cabo la gran comisión de Jesús. En el poder del Espíritu Santo, para ser discípulos de todas las etnias del mundo. Recuerde, nuestro propósito primario es ser adoradores de Dios. Y lo voy a repetir, nuestro propósito primario es ser adoradores de Dios. Pero ahora la tarea primaria es que la iglesia local, la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, haga discípulos a nivel local y global. Por ello es necesario que cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, tomemos el compromiso de participar activa y regularmente en la vida de la iglesia, asistiendo regularmente a los servicios e involucrándonos en el sustento y desarrollo de la misión de la iglesia aquí en Woodstock, Georgia, hasta llegar a las etnias no alcanzadas. Cada persona, es decir, usted, yo, cada uno de los miembros, deseamos ser adoradores de Dios y llevar su mensaje de buenas noticias a todas las personas. Tenemos que evaluar la forma en que lo estamos haciendo y estar dispuestos a cambiar nuestros métodos y estrategias. Déjeme preguntarle, ¿está dispuesto a tomar este compromiso ante Dios? No lo tiene que hacer por obligación, sino por convicción, por amor y agradecimiento a todo lo que Jesucristo es y hace por usted. Durante el tiempo de discusión en grupo haremos una pausa para que cada persona que esté dispuesta a tomar este paso de fe lo haga personalmente siguiendo la guía del moderador del grupo. Dios tiene una pasión por la iglesia y quiere que la iglesia sea lo que Él quiso que fuera. A menos que la iglesia sea lo que debe ser, no hará lo que debe hacer. ¿Qué debe ser entonces la iglesia? La iglesia es un organismo vivo, funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, edificando a los creyentes en Cristo para ser transformados a su imagen y para alinear su propósito al propósito de Dios. El Espíritu Santo en usted lo está transformando día a día a la semejanza de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El elemento esencial para la transformación, para el poder de ser testigo, es el Espíritu Santo. Este es el poder de Dios para la iglesia, es decir, para cada uno de nosotros que somos la iglesia. ¿Cuál fue la promesa de Jesús a sus discípulos para poder ser testigos y llevar su mensaje a todo el mundo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué enseñanza tan impresionante. Cuando el poder de Dios llega a la iglesia sale. No necesita ser misionero, ni evangelista, ni pastor, ni estar educado en un seminario teológico. Si es hijo o hija de Dios, Él le ha dado su espíritu y usted es testigo en cualquier lugar donde se encuentre. El mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 2, vemos la promesa de Jesús cumplida cuando el Espíritu Santo es derramado sobre sus seguidores que estaban reunidos en Jerusalén, y allí comienza la iglesia. La última vez que vemos a Pedro en los evangelios, había negado al Señor Jesús con una actitud temerosa. Ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo, vemos a un Pedro valiente, lleno de poder en su mensaje. Las personas que escucharon el mensaje fueron tocadas por el Espíritu Santo y les dolió su pecado, por lo que preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de los pecados, porque para ustedes es la promesa y para todos los que el Señor llamare.
Y Hechos 2:41 al 47 continúa diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día a la iglesia unas 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos ver el patrón o el proceso de Dios para la iglesia en estos versos. El evangelismo. La predicación de Pedro produjo creyentes que se bautizaron y se añadieron a la iglesia en el verso 41. Estos creyentes ahora perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en discipulado en el verso 42. Tenían compañerismo y partían el pan juntos, es decir, comunión unos con otros. En el verso 42 participaban en la oración, también en el verso 42. Después repartían la necesidad de cada uno, eso es servicio en el verso 45, y perseveraban unánimes en el templo y en las casas y alababan a Dios, adoración. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Eso es evangelismo. Y el ciclo se repite. Evangelismo, discipulado, comunión, oración, servicio, adoración, y regresa al evangelismo. Y todo este ministerio da gloria a Dios. Esta es la misión en la iglesia: glorificar a Dios por medio de ser como Dios en el mundo, buscar a las personas para que tengan una relación con Él, vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo y permitir que su vida sea vivida a través de nosotros para que las personas puedan ver la gloria de Dios y lleguen a conocerlo. La misión de la iglesia es muy grande y solo se puede lograr cuando le permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Cada seguidor de Jesús adorando a Dios, buscando su presencia y siendo transformado por el Espíritu Santo. Esto traerá como resultado un testimonio que invita a las personas a conocer a Dios. No solo vemos en Hechos 2 el proceso de Dios para la iglesia, sino que también Hechos 1:8, el Señor Jesús establece claramente el plan de Dios para la iglesia. Serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los capítulos 1 al 13 de Hechos, vemos cómo este plan maestro se llevó a cabo. Primero, vemos el Evangelio en Jerusalén. En Hechos 2, 41 al 47, bajo la unción del Espíritu Santo, la iglesia, los seguidores de Cristo, debían comenzar donde estaban, es decir, en Jerusalén. Por algún tiempo la iglesia solo permaneció en Jerusalén, pero no debía quedarse solo en Jerusalén, sino llevar el mensaje a Judea y Samaria. Hay un peligro para la iglesia: ser seducida por la mentalidad de solo Jerusalén. En Hechos 8, del 1 al 4, vemos el evangelio extendiéndose a Judea y Samaria. Pero esta vez tuvieron que ser forzados por el Señor a través de una persecución que se desató en Jerusalén y que vemos en el martirio de Esteban en Hechos 7. En Hechos 8:1 dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Cuando el evangelio llega a Samaria por medio de Felipe, la gente que escucha y cree recibe el mensaje, se bautiza y comienza un gran avivamiento en la región de Samaria. No solo esto, los apóstoles, cuando escucharon lo que sucedió en Samaria, fueron y oraron por ellos, y Dios manifestó de una manera clara que los samaritanos, que para los judíos era una raza inferior, también recibían el Espíritu Santo lo mismo que ellos. El evangelio es
para todas las etnias. El perdón de pecados es para todas las etnias. El Espíritu Santo es para todas las etnias. El Evangelio entonces comenzó a predicarse en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y ahora el Señor va a usar a una iglesia local en la ciudad de Antioquía para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, usando a un hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, un judío fariseo que tuvo un encuentro transformador con Jesucristo resucitado cuando iba en camino a Damasco para apresar a los cristianos. Saulo de Tarso, ahora conocido como el apóstol Pablo. En Hechos 13, del 1 al 3, la Biblia dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El resto del libro de los Hechos narra cómo llegó el Evangelio al sur de Turquía, a Galacia, a Europa, a Grecia, a Asia Menor, a Éfeso, y los planes de Pablo de llevar el Evangelio a España. También sabemos que el Evangelio había llegado a Roma. El libro de Hechos no termina, se sigue escribiendo, y ahora Dios continúa con su estrategia de usar a la iglesia, a usted y a mí en su misión. Su deseo de que todas las naciones y todas las etnias le conozcan y le adoren. Nuestra tarea es hacer discípulos aquí en Woodstock y las áreas aledañas, así como globalmente. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta misión? Pasemos ahora al tiempo de discusión en grupo y compartamos lo que Dios nos ha hablado.